Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Magnates del Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y en el episodio de hoy tenemos a alguien, como siempre, muy especial. Él es Eduardo Fernández Fígares, él es un abogado granadino y súper hiper especializado en desahucios express, en desahucio por pago de inquilinos. Lleva más de 500 casos a sus espaldas, se sabe este tema especialmente bien y además el inquilino moroso es la parte más difícil para un magnate ladrillo, para un inversor, porque te puede automáticamente llevar por delante toda tu rentabilidad. Así que con el episodio de hoy vamos a aprender muchos consejos, muchas recomendaciones y secretos sobre cómo gestionar a estas personas que pueden cargarse tu libertad financiera. Así que vamos allá. Bienvenido, Eduardo, encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias, Charlie, encantado de estar en tu canal. ¿Vale? Hablando de canales, él es de Abogados para Todos, seguramente que muchos de vosotros le conocéis porque ahora ha dado un poquito de parón, pero siempre ha estado muy activo con muchos vídeos, con mucho material, con muchos contratos, etcétera, en su página web. Y bueno, luego lo comentará más en detalle. Así que, Correcto. Eduardo, si te parece, vamos adelante con unas preguntas de calentamiento, como siempre, para el que no te conozca, te empiece a conocer, ¿vale? Muy bien, estupendo. Deporte, hobby, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues en cuanto a deporte, la verdad que actualmente llevo muchos años en los que no he sido muy deportista. Lo era de joven, de adolescente, pero bueno, luego con la crianza de los niños, el trabajo, ahora sí que estoy retomando, pues bueno, deporte de pues lo que es un poquito de footing, caminar, ¿vale? Pero algo tranquilito, no me machaco mucho. Bueno, lo importante es moverse, ¿no? Que se mueven muchos papeles, pero hay que mover el cuerpo al fin y al cabo. Correcto. Muy bueno. Un libro y una película que te hayan inspirado, ¿vale? Y si es algo relacionado, pues no lo sé, pues con la abogacía o con el mundo inmobiliario o incluso de los desahucios, pues también, cuéntanoslo. A ver, a nivel profesional, ningún libro, ninguna película me ha inspirado para lo que estoy haciendo, ¿vale? Últimamente estoy virando más hacia lo personal, ¿vale? Valoro mucho mi parte personal, aprovechar el tiempo y bueno, pues tanto libros como películas, pues lo hago por hobby, por lo que me gusta, ¿no? Ahora mismo, bueno, a mí siempre una película que me ha gustado, es bastante reciente, pero que me gusta bastante, es Pequeñas mentiras sin importancia, una película francesa. Pues bueno, tiene de todo, es larga, me gusta, una película bastante social y me gusta, me llama la atención. Y luego en cuanto a lecturas, pues tampoco he sido un gran lector nunca, pero recientemente sí, por la parte personal. Y bueno, hay gente que se asombra, pero desde marzo, desde febrero del 22, me estoy leyendo la Biblia, ¿vale? Ya llevo un 55-60%, estoy por el Antiguo Testamento todavía. No la leo por motivos religiosos, la leo estrictamente por motivos históricos. Me llama mucho la atención lo que ocurrió en Israel en aquella época y bueno, simplemente por ahora, por motivos históricos, y la verdad que me tiene apasionado. Ahora voy por el libro de Isaías, me tiene muy enganchado, me está gustando mucho y con muchas ganas de llegar al Nuevo Testamento. O sea que pienso que podré llegar a terminarme la Biblia. Sí. Qué bueno. Además es muy interesante porque es el libro más reproducido de la historia, ¿no? Justo antes, no sé si del Quijote. Creo que es una cosa así, ¿no? Exactamente, me parece que sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y oye, ya un poquito pues por el, ¿no? por el salseo, pero ¿había también desahucios en esa época? ¿Había también algo? Pues algo habría, no sabría decirte, pero algo habría. O algo peor, porque en aquella época el que no pagaba mal lo tenía. Garrote, ¿no? Fíjate, yo sabes lo que he oído decir, que el primer contrato que se llegó a hacer de inquilinato, ¿no? Se hizo hace 5.000 años con la dinastía Sui en China. ¿Vale? Esto lo hice porque, bueno, en mi libro hice investigación y tal, y lo sé. Entonces, yo creo que los divorcios existen porque la gente se casa. Entonces, si había ahí contratos, seguro que había desahucios. Seguro. Ya no sabemos cómo. Vale. Muy bien. Eduardo, ¿cuál es ese valor que guía tu vida y que te ha llevado hasta donde estás ahora? Bueno,
Yo diría que el foco, es decir, mantenerme, no distraerme nunca de lo que estoy haciendo, mantenerme muy enfocado. Desde que me hiperespecialicé en desahucios, he tenido muchas tentaciones a los lados. A mí me llegan casi, ya no tanto a diario, porque tengo mi web muy bien filtrada para que me lleguen solo casos de desahucios, ¿vale? Pero una vez cada 4, 5, 6 días me llegan asuntos de otras cosas. Siempre digo que no, por muy tentador que sea, porque lo mío son los desahucios, me he especializado en esto y quiero ser y seguir siendo el que mejor lleva los desahucios, ¿no? Para darle un valor añadido a mi cliente. Y para eso tienes que renunciar a muchísimas cosas. Así que mi valor predominante es siempre lo digo, es foco, foco, foco y no desviarme de lo que estoy haciendo. Muy buena lección, es una lección muy importante de emprendimiento, ¿no? Focalizarte solamente en un nicho, ¿no? Al final te hace muy experto, da más valor y te consolidas pues, como alguien de reputación, ¿no? Alguien de autoridad. Qué bueno. Correcto, de eso Vale. se trata. ¿Cuál es esa frase, afirmación o mantra, Eduardo, que te repites en tu día a día? Pues mejor hecho que perfecto. Para mí el mejor hecho que Ujú. perfecto me ha ayudado mucho a no estar parado, lo que es la parálisis por análisis, ¿no? Ujú. No, hay que hacer cosas, hay que hacer muchas cosas y de ahí unas saldrán bien, otras no, pero que hagas, porque de ese modo pues salen las cosas, ¿no? Eso es Así que porque mejor hecho que tienes... perfecto. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Eso es que tienes esa vena de perfeccionista. ¿Me equivoco? Posiblemente, sí, en mi trabajo sí que lo soy, me gusta que salga todo Mm, muy bien, pero bueno, exacto. qué bueno. No, no, muy bien. Vale, y de 0 al 10, ¿cuán feliz eres haciendo lo que haces, Eduardo? Pues no mucho, si te digo la verdad, no mucho. Es decir, yo soy feliz en mi ¿Mm? vida personal, disfrutando de mi vida personal. El Ujú. trabajo lo tengo como una exigencia enorme porque quiero dar lo mejor a mi cliente y quiero ser el mejor en lo mío, pero mi trabajo no me hace especialmente feliz. Lo que me hace feliz realmente es disfrutar de la vida, entenderme con mis hijos, con mi mujer, avanzar con ellos, darles experiencias. Eso es lo que me hace feliz realmente. Qué bueno. Y cuando eres capaz de conseguir, porque al final es felicidad para tu cliente, ¿no? Que al final, oye, aquí tienes tus llaves, tienes tu inmueble, vuelve a alquilar o recupéralo para lo Eso que tú quieras. sí, Eso correcto. seguro que sube mucho, ¿no? Esa media de felicidad. Sí, sí que eso sí que la sube porque ya te digo que a mí me hace feliz eso que has comentado. No mi trabajo en sí, sino la felicidad de mi cliente, que mi cliente perciba que soy un buen abogado y que he hecho las cosas muy bien. Ayer, por ejemplo, viene mucho al caso porque ayer me llegó una sentencia de el juicio más exigente que he tenido en Santa Cruz de Tenerife, el juicio más bonito que he tenido, era el más difícil, y hace una sentencia totalmente ganadora, el juez explica todo perfectamente. Pues claro que me ha hecho feliz, me ha hecho muy feliz el recibir esa sentencia porque fue algo muy excepcionalmente difícil y sí que me ha hecho feliz él. Pero sobre todo, la felicidad que se va a llevar mi cliente, que ya se lo anuncia por correo electrónico, la felicidad que se va a llevar cuando vea la sentencia, porque mi cliente sabe lo difícil que ha sido, eso sí que me gusta, ¿no? Efectivamente. Qué bueno. Enhorabuena. Enhorabuena. Y si nos está escuchando, pues un saludito, ¿no? Muy bien. Vale. Vamos un poco ya con la entrevista en sí. Eduardo, ¿cómo Dime. llegaste a convertirte en experto y especialista en desahucios? ¿Por qué en desahucios y no otra cosa? Pues cuando empecé con mi página web, escribía sobre varias materias, era un abogado que escribía artículos sobre varias materias, pero al final me empecé a focalizar en arrendamientos urbanos y en accidentes de tráfico. Y al final fue el propio cliente el que me llevó a especializarme en desahucios, porque la gente me preguntaba más por temas de arrendamientos urbanos. Empecé a especializarme en arrendamientos urbanos y dentro de arrendamientos urbanos vi que lo más recurrente eran los desahucios. Lo que me salía más rentable en tiempo era automatizar los procesos que se daban dentro de un procedimiento de desahucio. Pues ahí fui, entonces empecé a automatizar todo, automatizo correos electrónicos que hay que mandar siempre los mismos, automatizo. Entonces, pues fue eso, me especialicé porque esta materia me permitía automatizar muchas cosas y al final automatizar supone ganar tiempo. Ganar tiempo y al fin y al cabo, claro, estandarizas aquello que funciona. Entonces al final el cliente se lleva Correcto. algo estandarizado que funciona muy bien. Y bueno, ya hablaremos ahora las peculiaridades. Vale. Uh -huh. Eduardo, ¿por qué
un arrendador o por qué un inversor tiene que tener muy en cuenta tanto la ley de arrendamientos urbanos, la LAU, como la LEC, la LEC, la Ley de Enjuiciamiento Civil? Bien, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta principalmente porque los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, que son un porcentaje altísimo en España, están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos y supletoriamente por el Código Civil. Entonces, la LEC es indispensable. Es más, es que aunque, perdón, la LEC no, la LAU, la Ley de Arrendamiento Urbano es indispensable, y es más, aunque un propietario no la tenga muy en cuenta a la hora de hacer un contrato, no pasa nada. Se va a aplicar la ley de arrendamientos urbanos porque rige la ley ante lo que pacten las partes. Y la ley de enjuiciamiento civil, la ley, es la ley que recoge cómo es el proceso de desahucio, ¿vale? Entonces, pues bueno, también evidentemente tiene mucho que ver en esta materia. Ujú. Vale, hablando un poco de jerarquía, a ver, seguramente puedes dar más detalles, pero creo que funciona así, ¿no? Primeramente, para un arrendamiento es la LAU, ¿no? Me parece que había ciertas secciones, después va, creo que los pactos que se han hecho entre ambas partes, y finalmente lo que no está recogido ni por la LAU ni por esos pactos, por el Código Civil. Es así, ¿verdad? Correcto, así es. Vale. En el año 2012-2013 se quiso hacer un cambio. Mm. Se quisieron poner primero los pactos y luego la ley de arrendamiento urbano. Pero al final, ¿qué es lo que quedó? Quedó un artículo súper raro que decía, primero se rigen los pactos que hagan las partes dentro del marco de la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, al final, Claro. no sirve para nada. Aquí quien manda es la ley de arrendamientos urbanos, después los pactos entre las partes y por último el Código Civil. Claro, entiendo que para evitar abusos, ¿no? Que pudiera haber por una parte o por la otra. Para Vale, evitar abusos, correcto. vale. Vamos un poquito más en materia, ¿vale? Ujú, Hemos vale. dicho que ese enemigo, porque, a ver, un inquilino puede ser amigo, el mejor amigo, porque está facilitando esa gasolina que necesitas como magnate ladrillo, pues para financiar tus inversiones, pero también puede convertirse en tu peor pesadilla, en tu enemigo, ¿verdad? Ujú, Entonces, vamos a analizar ese perfil, el perfil del inquilino moroso. ¿Cuál es, ujú. Eduardo, el perfil socioeconómico del inquilino moroso? ¿Cómo detectarlo? ¿Cuáles son las razones por las que deja de pagar? Y bueno, y sobre todo, se les llega a llamar incluso morosos profesionales. Sí, hay morosos profesionales. Fíjate hasta qué punto hay morosos profesionales que yo, llevando desahucios en toda España, me he llegado a encontrar en Málaga, ¿Mm? 2 veces, o sea, con 2 propietarios distintos a los mismos inquilinos. Es decir, primero hice un desahucio de, de un propietario que tenía unos inquilinos, oye, y a los 2 años me contrata otro propietario y cuando miro los inquilinos eran los mismos. O sea, fíjate si hay profesionales de esto, ¿no? Bueno, en cuanto al perfil, pues hay de todo, hay de todo. A ver, normalmente el perfil suele coincidir con personas más vulnerables. Es decir, suele haber extranjeros, además de trabajos precarios. ¿Por qué? Pues no por motivos raciales, evidentemente, sino por motivos de precariedad. Los extranjeros suelen tenerlo más difícil para adaptarse, para encontrar mejores trabajos. Entonces, al final son los que antes padecen o sea, suben al carro de los impagos. ¿Por qué? Porque se quedan sin trabajo, se quedan. Entonces, pues bueno, si hay que establecer un rango, oye, pues sí, extranjeros son quizá los primeros afectados, pero luego ya dentro del rango de los nacionales españoles, pues también hay de todo, ¿vale? Hay de todo. Y luego dentro del moroso, pues hay de todo. También está el que no puede pagar, porque es que no tiene para pagar, y desde luego que está el cara dura también, o sea, el cara dura que deja de pagar y luego en sus redes sociales está sacando su viaje al Caribe, lo bien que se lo pasa de discoteca, o sea, que hay un poco de todo. Hay morosos que no pueden, oye, y hay morosos cara duras, profesionales. Vale, y ese perfil socioeconómico lo digo porque a la hora de fichar a un inquilino, por así decirlo, hay que ver sus declaraciones de la renta, hay que ver sus nóminas. Entonces, ese perfil, ¿qué ingresos, qué rango de ingresos suele tener más aprox? A ver, yo lo que tengo detectado es que lo ideal es que el propietario contrate inquilinos y que previamente les pida nóminas, que vean el perfil que tienen, los ingresos que tienen. Lo que ocurre es que en España, pues muchos propietarios, para alquilar rápido, para no quedarse sin inquilinos, al final recurren ¿a qué? A un alquiler rápido, a un alquiler sin
contrastar la solvencia pero ni siquiera mínimamente, es decir, solo pidiendo un mes de fianza. No te pido nómina, ¿por qué? Oye, porque alquilo el piso. ¿Qué pasa? Pues que luego le has alquilado el piso a quien se vas a alquilar o a alguien con muy poca solvencia. Es cierto que si te riges por buscar solvencia, tus posibilidades de alquilar disminuyen mucho. Entonces, si buscas solvencia, vas a alquilar, pero menos, pero oye, alquilas mucho más seguro. Si pasas de buscar solvencia, vas a alquilar mucho más rápido, pero te metes en un riesgo importante, ¿no? Entonces, pues de eso se trata. Al final, más que de cantidades económicas, es el tipo de trabajo que tenga el inquilino, la antigüedad que tenga en la empresa y tal. Pero si no miras nada de eso, posiblemente te pegues el batacazo y haya un impago. Vale. Desahucio Express. Eduardo, ¿qué es el desahucio express? ¿Desde cuándo está? Y explícanos rápidamente el proceso en un par de minutos. Vale, el desahucio, a ver, desahucio express como tal no existe en la ley. No hay nada que se llame desahucio express. Es un nombre comercial, Sí. es el nombre que los medios de comunicación le dan al desahucio cada vez que sale una nueva norma que trata de reducir los plazos, ¿vale? Pues esto también pasa con el divorcio express, con un montón de cosas. Cada vez que algo reduce plazos, pues ya es express, ¿vale? Para vender también, ¿verdad? Para vender que esa Correcto, normativa correcto. es buena. Vale. Para vender titulares. Ahora mismo, con el tema del COVID, el desahucio ya es menos express, ¿vale? Antes era más rápido, pero con el tema del COVID, pues como el gobierno ha sacado la ley de la normativa de vulnerabilidad, los desahucios están tardando algo más. Pero bueno, esto va a terminar ahora ya el 31 de diciembre de 2022 y creo que volverá los desahucios a ser algo más lentos. Un desahucio express, bueno, la media antes del COVID, y es lo que creo que volverá a pasar, está entre 5 y 9 meses, ¿vale? Ahora está entre 6 y 12, la media va a estar entre 5 y 9. Un desahucio express, bueno, pues cuando hay un impago, el propietario interpone una demanda de desahucio que la puede poner sin mandar burofax, ni siquiera al inquilino. Yo, de hecho, recomiendo no mandar burofax. Hay un impago de un par de meses y no confías mucho, no te gusta el perfil de inquilino, no te coge el teléfono, se pone la demanda directamente, el juzgado la admite a trámite en un mes aproximadamente y el inquilino recibe la demanda en su casa. En mi caso, es el procurador que yo tengo contratado el que va al domicilio a llevarle la demanda porque así se gana tiempo, se gana como un mes. No dejamos esa tarea en manos del juzgado. Notificamos nosotros la demanda y así, en lugar de perder un mes, se hacen 2 o 3 días, ¿vale? Y el inquilino, una vez que recibe la demanda, puede oponerse a la demanda o no oponerse. Si no se opone, que es lo que ocurre en el 80% de los casos, si no se opone, el proceso termina y se ordena el desahucio, ¿vale? No hay juicio. Pero si sí se opone, tiene que haber un juicio. Se celebra el juicio, luego hay sentencia y luego hay desahucio, si todo ha ido bien, ¿vale? Entonces, todo esto que te he comentado en 30 segundos, bueno, pues a veces tarda más, a veces menos. Lo ideal es eso, que tarde pues entre 5 y 9 meses aproximadamente, que es lo que yo espero que va a ocurrir a partir del 31 de diciembre del 22, ¿vale? Vale. Has dicho que no al burofax, pero la verdad que sí que es cierto que es una práctica que yo creo que hace la mayor parte de la gente. Entonces te pregunto, Eduardo, ¿por qué no es una práctica que tú harías? Sobre todo, el hecho de que has dicho de que va allí el procurador y entrega el mismo la demanda, ¿no? Y bueno, ya aparte de esto, yendo un poco con el tema del burofax, el tema de la enervación de la acción. ¿A qué nos puedes Sí, decir? vale. A ver, por mi experiencia, yo nunca mando burofax. ¿Por qué? Porque mi experiencia me ha enseñado, primero, si mandas un burofax, el propietario pierde tiempo, porque hay que esperar un mes para evitar la enervación, hay que esperar un mes. Entonces, los primeros problemas que detecté es que el burofax a veces da problemas. Es decir, o no lo recoge nadie, o lo recoge un menor de edad, o lo recoge otra persona. O sea, son problemas que, como no es necesario mandar un burofax, oye, ¿para qué te vas a exponer a problemas? Si puedo poner la demanda sin mandar el burofax. Entonces, es cierto que si pones una demanda sin mandar un burofax, el inquilino puede enervar, tiene derecho a enervar. Pero ¿qué pasa? Pues que también por experiencia sé que en muy pocos casos el inquilino no enerva, en muy pocos. Suele enervar cuando se trata de locales comerciales en los que el inquilino ha metido una inversión y dice, oye, que me van a echar, que he metido aquí una inversión en obras, tal, cojo y enervo. Pero una vivienda
te podría decir que hay enervación en un 4 o un 5% de las veces. Entonces, oye, me merece la pena no meterme en el lío del burofax. Es un gasto y es sobre todo una inversión de tiempo. El propietario pierde entre 30, 40, 50 días. Al final tienes que esperar 2 meses prácticamente. 2 meses que el propietario pierde pues a 500 euros o 600, pues ya estás perdiendo 1.200, 1.300 euros de renta. Pues no, oye, se pone la demanda sin burofax, sabemos que el inquilino no va a enervar casi con toda seguridad, con lo cual lo van a desahuciar, ¿vale? Si no paga. Así que por ese motivo no. Y en cuanto a la enervación, pues casi va en la respuesta. La enervación es, lo explico rápido, es el derecho que la ley da al inquilino a que si le ponen una demanda de desahucio, si pagan los 10 días siguientes a recibir esa demanda, si paga toda la deuda, habrá enervado, es decir, puede seguir en la vivienda. Eso sí, tiene dos consecuencias negativas. Una, el juez le va a condenar a pagar las costas, es decir, lo que se ha gastado el propietario. Y dos, que ya no podrá volver a enervar nunca más. Es decir, si vuelve a incumplir el contrato, impaga de nuevo, se pone una demanda de desahucio, ahí ya no podrá enervar de nuevo. Con lo cual, pero ya te digo que es algo más teórico, teórico que práctico. Yo pongo muchas demandas de desahucio y solo en un 5% aproximadamente se enerva. Con lo cual, no al burofax, porque solo sirve para dar problemas desde mi punto de vista. Qué bueno, y ya con eso, Eduardo, no me parece muy interesante, porque al fin y al cabo lo que estás diciendo es ahorras un mes por el tema del burofax y otro mes porque va tu procurador a notificar al inquilino en la vivienda. Entonces ya con eso estás ahorrando una media de 2 meses. Sí, con el burofax ahorras un mes o incluso más, porque piensa que a veces no lo cogen y si no lo cogen tienes que esperar hasta más tiempo. Te tiene que llegar el acuse de recibo de correos, que suele llegar a los 40 días de haber mandado, es decir, que pierdes mes y medio casi con toda seguridad. También quiero decir que no se trata de ir como un elefante a una cacharrería, es decir, yo no mando burofax y pongo demandas súper sin hacer caso sin intentar nada amistoso, no. Esto se hace cuando el inquilino ya pasa del propietario, es decir, no le hace caso a los requerimientos que le hace por WhatsApp, por teléfono, no le coge el teléfono, oye, ha cerrado la comunicación. Bueno, pues en ese caso yo no mando un burofax. Mi cliente, el propietario, ya ha intentado todo, no tiene respuestas, pues yo no quiero algo intermedio, yo no quiero un burofax, yo voy directamente a poner la demanda y le hago a mi cliente ganar un mes y medio o 2, más, como dices tú, con lo del procurador, pues otro mes, pues te hago ganar mínimo 2 meses y medio. Qué bueno, no, qué bueno. Esto es algo que yo creo que la mayor parte de los abogados no hacen. Estoy convencido. Esto te das cuenta cuando eres especialista. ¿Por qué? Porque lo ganas con la experiencia. Claro. Eduardo, ¿y qué sucedería en el caso? Has dicho que en el 80% de las situaciones el inquilino no se va a oponer a la demanda. Pero ¿qué sucede cuando en ese 20% restante sí que se opone? Vale. El 20% restante, el inquilino, bueno, pues como todos, si recibe la demanda en la vivienda, pues nada, se opone a la demanda. Y lo que suele ocurrir casi siempre, en este 20% de los casos, lo que suele ocurrir casi siempre es que el inquilino pide abogado de oficio. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, son personas de escasos recursos, otros son caraduras, pero no tienen ingresos justificados suficientes, entonces se pueden permitir pedir abogado de oficio. Entonces, ¿qué pasa? Que estos juicios de desahucio, las cosas están muy claras. O pagas o no pagas. Si pagas, no te pondré demanda, y si no pagas, te van a desahuciar. Entonces, ¿qué pasa? Que un inquilino no suele gastarse dinero en algo que sabe que va a perder casi seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que solo se oponen a la demanda a través de abogado de oficio, con lo cual el inquilino va al colegio de abogados, solicita abogado de oficio y el abogado de oficio siempre se opone a la demanda, ¿vale? Entonces se opone a la demanda, se celebra el juicio el día que hay señalado y ya está, se celebra el juicio, cada parte expone sus argumentos, se dicta sentencia. La sentencia suele tardar, los juzgados que funcionan muy bien, el otro día me llegó una al día siguiente, pero lo normal es que tarden 3 semanas, 2, 3 semanas, ¿vale? Y después de la sentencia, pues el desahucio. El desahucio. Vale, de todas maneras, como bien has dicho, ¿no? Es muy sencillo. ¿Has pagado? ¿No has pagado? Justificante bancario o recibo, en aquellos casos todavía, no recomendable, por cierto, pero es muy sencillo, ¿no? Tienes que probar si has pagado o no has pagado. Si no,
fuera. Correcto, además, eso es algo muy importante porque es una duda que surge en muchos propietarios cuando el inquilino se opone a la demanda. El inquilino se puede poner a la demanda a su abogado por cualquier motivo. Puede poner cualquier tontería, pues ya se tiene por puesta la demanda, ¿vale? Claro. Puede poner, por ejemplo, decir, sí he pagado. Pues eso ya es una oposición a la demanda y es suficiente para que haya juicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los juicios de desahucio la carga de la prueba la tiene el inquilino. Es decir, yo como propietario, como abogado del propietario, digo que me deben tantas mensualidades, ¿vale? Bueno, pues es el inquilino. Yo no tengo que probar nada, yo no tengo que aportar recibos. Yo digo, me deben el mes de octubre, noviembre y diciembre, por ejemplo. Pues es el inquilino el que tiene que probar en el juicio, aportando los justificantes bancarios que ha pagado octubre, noviembre y diciembre. Como no va a poder aportarlos porque no ha pagado, pues se me va a dar la razón a mí, ¿vale? Entonces, la carga de la prueba siempre la tiene el inquilino en los juicios de desahucio, ¿vale? Y otra Vale. cosa muy importante en los juicios de desahucio es que, a diferencia de otros, es que cuando le dan la razón al propietario o al inquilino, pero en estos casos siempre suele ser al propietario, el inquilino tiene derecho a poner un recurso de apelación. Entonces, el recurso de apelación puede tardar un año y se supone que no se podría desahuciar. Pero hay un filtro muy importante en la ley para el propietario y es que si el inquilino quiere apelar, tiene que pagar toda la deuda. Es decir, tiene que presentar el recurso de apelación junto con el justificante de haber pagado los 4.000, 5.000, 6.000 euros, con lo cual en la práctica nunca hay recursos de apelación Nunca. o prácticamente nunca, ¿vale? Claro. Solamente en los casos de desahucio por expiración de plazo, porque ahí no hay que pagar una renta, incluso a veces ahí te lo piden. Pero en los casos de desahucio por impago, como no tiene dinero el inquilino porque ha dejado de pagar y es evidente, pues al final se echan atrás todos los recursos de apelación, no se tienen por admitidos, con lo cual el desahucio se suele hacer en la fecha prevista. Esto es un filtro súper importante porque si no, habría que estar un año más esperando para hacer el desahucio. Qué bueno. Además, estando como están las leyes españolas muchas veces, lo han hecho bien ahí en ese sentido, ¿no? De decir, oye, mira, tienes que primeramente pagar, es decir, bueno, es realmente lo que hace Hacienda, ¿no? Paga y luego reclamas. O luego se te devolverá. Exactamente. Bueno, Exacto, está bien ese filtro. correcto. ¿Vale? ¿Qué sucede, Eduardo? Porque es muy típico, ¿no? En los alquileres inversores, pues que se meta más de un titular de contrato, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, no solamente eso, sino también avalistas. Entonces, en ese sentido, ¿funcionaría de diferente manera el caso de desahucio? ¿O qué nos puedes decir? A ver, cuando hay varios inquilinos, cuando hay ¿Mm? varias figuras, varias personas en la parte arrendataria, se pueden dar los problemas. Lo cuento muy rápidamente. Por ejemplo, Ujú, el desahucio, la sentencia que me llegó ayer, esta sentencia ujú. tan bonita, tan chula, era un caso en el que un propietario había alquilado hace años una vivienda a tres inquilinos, se la había alquilado por habitaciones, ¿vale? Tres contratos de arrendamiento distintos, una habitación para cada uno. Y llegó un momento en que los inquilinos dijeron que querían mayor estabilidad, que no querían estar sometidos a contratos de habitación porque va por el Código Civil y el propietario puede cargarse ese contrato cuando quiera. Querían mayor estabilidad, pues el propietario les hizo, en otra vivienda que tenía, les hizo un contrato de vivienda habitual a los tres. Y además se pactó que eran arrendatarios solidarios, que es fundamental ponerlo cuando hay varios inquilinos. Solidarios, porque de ese modo cualquiera de ellos es responsable de la totalidad de la deuda. A cualquiera se le puede pedir toda la deuda, ¿vale? Eso es fundamental poner que, que son arrendatarios solidarios. Entonces, en el caso de ayer, pues dos de las inquilinas, ya en el piso de vivienda habitual, dos de las inquilinas se querían marchar, decían que se iban a ir. Nunca devolvieron las llaves, decían, se querían desvincular del contrato. Y el que se queda dice, ah, no, yo pago un tercio nada más. Yo pago un tercio porque aquí siempre hemos estado pagando de esta manera, venimos del otro piso que era, y yo pago un tercio. Mi obligación es un tercio. Pese a que en el contrato ponía que eran arrendatarios solidarios. Solidarios. Puse la demanda de desahucio contra los tres y se me ha dado la razón en todo. Se ha condenado a pagar la totalidad de la deuda a los tres inquilinos, con lo cual voy a poder reclamar a cualquiera de los tres, que se lo voy a reclamar a los tres, evidentemente, pero voy a poder embargar a uno solo. Si uno tiene bienes suficientes, se podrá embargar a esa persona la totalidad de la deuda. Por tanto, cuando hay muchos inquilinos, más de un inquilino, ojo,
porque puede haber problemas, incluso se puede llegar a perder un juicio si no se hacen bien las cosas. Así que hay que poner solidaridad en el contrato de arrendamiento y bueno, poner bien los datos de los inquilinos. Y cuando hay avalistas, lo único que hay que tener en cuenta en el caso de la avalista, que para meter al avalista en la misma demanda de desahucio que al inquilino, para ganar tiempo, pues hay que mandarle un burofax. A la avalista sí que hay que mandarle un burofax reclamándole la deuda. También te digo, Buen detalle. Charlie, que yo no suelo demandar a los avalistas. ¿Por qué? Pues lo mismo, porque hay que mandarle un burofax, se pierde tiempo y además notificar una demanda a dos personas suele tardar el doble que notificar una demanda a una persona. ¿Por qué? Pues porque si el avalista no se le localiza en la casa, hay que hacer una averiguación domiciliaria, hay que publicar por edictos, es un rollo. Entonces, cuando hay avalista, o bien no demando al avalista y se le demanda posteriormente, después del desahucio, Para o reclamación de bien la pongo la deuda. demanda, claro, o bien pongo la demanda solo contra el inquilino y mientras tanto mando el burofax a la avalista y cuando ya han pasado los 30 días amplío la demanda y meto a la avalista también. Pero una vez que ya he demandado al inquilino, para no perder tiempo, volvemos a lo mismo. Esto siempre es ganar tiempo, ir muy rápido porque es una carrera y cuanto antes se produzca el desahucio, mejor. Vale. Y ahora esto me lleva a decir, no, muy interesante. De hecho, el dato yo no vamos, lo desconocía. El de la balista, que a él sí que habría que notificarle obligatoriamente burofax, no sabía. Entonces, de Sí, a la esto avalista yo, sí. de la conclusión que yo me llevo de esto, entonces, Eduardo, es cuantas más personas, por así decirlo, haya en el contrato de arrendamiento, mucho mejor. Y si haya balista, mucho mejor. Porque es más fácil cobrar una deuda de 3.000 de 5 que de 2. ¿Verdad? Sí, cuanto más, tiene sus pros y sus contras, pero cuantos más inquilinos haya, más posibilidades de cobrar la deuda. Pero también es cierto que más te va a tardar el procedimiento de desahucio, ¿vale? Porque hay que notificar a muchas personas y el trámite de notificación es de los más engorrosos que hay a veces, ¿vale? Pero en general, cuando un matrimonio va a vivir a una vivienda y un propietario me dice, oye, ¿pongo a un inquilino o los pongo a los dos? Ponga a los dos, porque tienes el doble de posibilidades de cobrar, ¿vale? Todas las personas que haya mayores de edad, diría yo, ¿verdad? O es así como yo Sí, lo hago al mayores de menos. edad. Vale. Correcto, sí. Vale. Vamos a ver, porque muchas veces que desafortunadamente, aparte que no te pagan las rentas, cuando vas a recuperar el inmueble, pues tienes que hacer un obrón, ¿verdad? Te toca hacer reformas, está la vivienda destrozada. Entonces, Sí. ¿qué hacer, Eduardo, para recuperar la vivienda con los menores daños posibles? ¿Vale? Y otra cosa, y cuando la recuperas y está destrozada, ¿qué se hace? Bueno, es una cuestión que evidentemente no depende de nosotros. Es decir, lo que te vayas a encontrar el día del desahucio no está en manos del abogado ni del propietario. Eso es, Sorpresa. pues bueno, sorpresa. Ahora bien, pues bueno, nosotros, yo en particular, lo que hago en ocasiones, una vez que se acerca antes de que se acerque el desahucio, es tratar de contactar con el inquilino y decirle, oye, pues mira, que si te vas antes de tiempo, si te vas en este plazo, de hecho lo hago normalmente después de poner la demanda, ¿vale? Después de poner la demanda, contacto con el inquilino y le digo que si se va antes de tiempo, si el propietario está de acuerdo, si se va en 45 días, se le perdona parte de la deuda o se le perdona toda la deuda. Y además, si la vivienda no tiene daños, pues no se le incluirá en registros de morosos, que eso luego le va a afectar para su solvencia a lo largo de su vida. Pues bueno, se le dice que no se le va a incluir en registros de morosos si la vivienda no tiene daños. Es una forma de disuadirle de causar daños vandálicos de manera voluntaria. Pues bueno, pues, hay veces que evidentemente funciona y otras, pues bueno, que estás con descerebrados y que van a hacer lo que les dé la gana y no Van a puedes hacer hacer nada. daño. Van a hacer daño. Sí, sí. Vale. Ya llegados al final de ese proceso, es decir, ya se ha producido el lanzamiento, ya se ha producido el desahucio, y ahora, digamos que hay una deuda de 5.000 euros, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría esa ejecución, esa reclamación de deuda y ejecución? ¿Y si se suele cobrar? ¿Qué nos puede decir? Vale, pues la demanda de ejecución se puede poner en el momento que la sentencia de desahucio es firme, ¿vale? A los 20 o 30 días de que se le notifique la demanda al inquilino, ya sería firme y se puede poner la demanda ejecutiva. Normalmente se pone después del desahucio, ¿vale? Porque después del desahucio ya conoces la deuda exacta, porque la deuda es
lo que venga en la sentencia o en el decreto de archivo, más lo que se devengue hasta el día del desahucio. Bueno, normalmente se pone el día siguiente del desahucio. Más interés Hay legal, que poner, ¿verdad? exactamente, Más más interés. interés legal. Entonces, hay que poner una demanda que se llama demanda ejecutiva para ejecutar lo que dice la sentencia o el Ujú. decreto y, pues bueno, se trata de poner cuál es la deuda que se quiere reclamar, se acompaña el título ejecutivo, la sentencia o el decreto de archivo, y entonces el juzgado, pues en plazo de un mes más o menos, dicta un auto y un decreto de embargo. Es decir, el juzgado dice, bueno, pues tal persona debe 5.000 euros, quedan embargadas los saldos bancarios y las devoluciones de Hacienda. Normalmente se embarga eso. Y si no hay éxito, posteriormente se puede pedir el embargo de la nómina, ¿vale? Si tiene nómina. Para eso habría que pedir una averiguación laboral y si tiene nómina, se puede pedir el embargo de la nómina. El ratio de éxito no es muy alto. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene lo que tiene y no tiene más. Entonces, si estamos hablando de personas en situaciones precarias, pues no suelen tener nóminas más altas del salario mínimo. Es que de hecho no suelen tener nóminas. Y si la tienen más baja. Entonces, es muy difícil. Podemos estar hablando a lo mejor de un 25%. El propietario, bueno, pues tiene que plantear. Lo que está claro es que si no pones esa demanda, no cobras. Eso clarísimo, porque nadie paga voluntariamente. Ahora, si pones esa demanda, oye, pues tienes un 25. También hay que mirar el perfil. Que está dentro de un perfil que dicen, oye, son dos, como el juicio de ayer, son 3 personas. Pues igual pillas a alguno, que la vida es muy larga, a lo mejor. Pero cuando solo hay un inquilino, sabes que tiene un trabajo precario, sabes que es imposible prácticamente, es muy difícil. Vale. Aquí dos temas, porque uno Por me eso, parece. por eso la Dale, dale. importancia, Charlie, por eso, ya que es tan difícil, la importancia de hacer las cosas bien al principio en el contrato de arrendamiento. Garantízate que estás con un buen inquilino, porque si no lo estás, te puede dejar una deuda que ya te anticipo que no vas a cobrar. Entonces, garantízate de hacerlo con un buen inquilino. Ujú. No, no, muy bueno. De hecho, Eduardo, yo aquí lo que recomiendo siempre, y esto lo hacemos así, es pedir las declaraciones de la renta, porque siempre puede ver que a lo mejor esa persona tiene un terrenito en un pueblo, o a lo mejor tiene, Ujú. sabes que tiene a lo mejor un fondo de inversión, que eso aparece todo, ¿no? Detallado en la declaración de la renta, y de ahí se podía tirar, ¿verdad? En esa reclamación. El Sí, segundo, sí, se puede tirar de la declaración de la renta, da mucha información, sí. claro, o sea, siempre se puede aprovechar algo, que a lo mejor luego no lo hay. Luego puede ser que esa Ujú. persona se haya descapitalizado totalmente todos esos activos, pero oye, Sí. hay que intentarlo, ¿no? Como has dicho. Segundo tema es que creo que había 5 años, ¿verdad? Es decir, la deuda esa prescribe a los 5 años. Correcto, correcto, sí. Entonces, Sí, ¿cuándo es recomiendas decir, hacerla? se puede poner la demanda ejecutiva hasta un plazo, bueno, yo suelo decir de 4 años, ¿vale? Pero incluso en alguna comunidad autónoma, menos todavía, 3 años. Pero yo suelo recomendar que si quieres poner la demanda, que la pongas inmediatamente, es decir, o que esperes unos meses como mucho, pero que se haga cuanto antes mejor, porque ya una vez que está puesta la demanda, Ujú, ya mandando periódicamente una vez al año escritos diciendo que se vuelva a hacer una averiguación, esto ya no prescribe, ¿vale? ujú. Pero cuando sí que te puede prescribir es si te pasan 3, 4, 5 años y no has puesto la demanda. Ahí sí que te puede prescribir. Con lo cual, si quieres ir a por él, por la demanda, pues bueno, pues Mm. ya, oye, la vida es muy larga, ya veremos cuándo entra. Hombre, yo lo que sí que veo un poco desde fuera, ¿no? Vamos, eres el experto tú, Eduardo, es el tema de, claro, ellos también saben que tú puedes reclamarles. Y habrá alguno pájaro, ¿no? Algún pájaro que lo que haga es coger ese dinero y a lo mejor sacarlo a otra cuenta, no lo sé, de esa mujer que a lo mejor no está en contrato, o del amigo, o de la Ajá. pareja. Entonces, en esos meses van a estar un poquito, pues, pendientes, ¿no? Oye, me pueden reclamar. Pero si lo haces a los 4 años y medio, mi sensación Uh-huh. es, psicológicamente hablando, se les ha olvidado. ¿Pudiera ser? Sí, puede ser que si lo hace eso, pues a lo mejor 3, 4 meses, 5 antes de que prescriba, se les puede pasar. También hay que ser francos, es decir, con esta gente morosos, es muy posible que no seamos los primeros que les embargamos. Es decir, es muy Tienes posible ya que ya una tengan lista. embargos anteriormente, entonces ellos ya están bajo aviso, ellos ya no tienen nada en el banco. Yo cuando pido averiguaciones patrimoniales, es muy frecuente que aparezca saldo en banco, te vienen los números de cuenta, saldo en banco, 0 euros. Muy frecuente, 80 céntimos. ¿Por qué? Porque ya están bajo aviso y, o sea, que en muchos casos ya están embargados de antes. Claro. Por eso es tan difícil, por eso el ratio de éxito
es tan bajo, un 20, un 25%, porque viene de atrás, ya están embargados, es Claro. difícil. Claro, y luego sobre todo también que solamente creo que se podía, ¿qué porcentaje era del salario mínimo? No, en la parte del salario mínimo eso es inembargable, ¿verdad? Me parece que es así. Correcto, hasta Vale, 1.000 euros me parece que está. claro. Y como lo van Y subiendo, realmente, menos posibilidades. claro, claro, es que no todo el mundo cobra más de 1.000 euros. Sí, el que trabaja tiene que cobrar eso por ley, ¿vale? Pero es que ya sabemos cómo se trabaja en España muchas veces, ¿no? Trabajas a jornada parcial, estoy cobrando 500 euros trabajando 4 horas, pero luego me busco la vida. O echas Pues 7 eso horas. ocurre. Trabajas 4 en contrato y echas 7. Eso pasa Claro, mucho, claro. claro, otra cosa que pasa. Pues. Es difícil, es difícil. Vale. Hasta ahora hemos hablado, Eduardo, de los desahucios express, ¿no? Por así de manera comercial, como bien has dicho. Sí, Pero también hay otros desahucios que no los llevas tanto, pero también los llevas, que son el tema de, por ejemplo, cuando esos inquilinos no tienen un buen comportamiento en la comunidad, cuando, por ejemplo, hacen algo que no está pactado en el contrato, es decir, hacen subarriendo, que eso no es legal, al menos que se pacte con el propietario. O no lo ujú, sé, por ejemplo, tienen mascotas y no pueden tenerlas. No lo sé. ¿Qué nos correcto. puedes decir de este tipo de casos? Porque son más largos, ¿verdad? Sí, a ver, la ley de enjuiciamiento civil dice muy claramente, o sea, la norma general es que los desahucios en materia de arrendamientos van por juicio ordinario. Entonces, el juicio ordinario, aquí hay dos tipos de juicio, el ordinario y el verbal. El juicio ordinario es un juicio que tarda el doble aproximadamente que el verbal y cuesta el doble aproximadamente porque, bueno, pues que es mucho más trabajoso, ¿vale? Son juicios que requieren mayor carga probatoria, porque no es lo mismo probar un impago, que además, vuelvo a decir que tiene que probarlo el inquilino que ha pagado, no es lo mismo probar un impago a probar que hay perros en una casa cuando está prohibido, a que hay daños en una comunidad, o sea, la carga probatoria es mucho más alta. Entonces, el juicio ordinario es un juicio como más garantista, más solemne, que permite a las partes mmm, defenderse de una forma más grande, digamos, ¿no? Mejor. Entonces, norma general, todos los desahucios en materia de arrendamientos por juicio ordinario, por el difícil, por el largo, por el caro, por el garantista. Pero los juicios de desahucio por impago y por expiración de plazo ¿Mm? van por juicio verbal. ¿Por qué? Porque solo se ventila una cosa. El pago, en el impago de alquiler, en los juicios de desahucio por impago, el pago, y en los juicios por expiración de plazo, si el contrato ha terminado o no ha terminado. Claro. Entonces, son juicios, digamos, muy específicos en los que solo se mira una cosa y por eso se pueden llevar por ese tipo de juicio verbal, que tarda la mitad que el ordinario y suele ser más barato, ¿no? Por eso el desahucio express es el verbal y el otro es, entonces todos los que comentas van por ordinario, por el largo. Problemas de ruidos, animales, cualquier tipo de asunto va por Ujú, ordinario, menos el impago de alquiler y la expiración de plazo que va por verbal, ¿vale? Y ujú. también, aprovechando porque va un poco al hilo, también van por verbal, aunque no son de arrendamientos, el desahucio contra ocupas y el desahucio por precario, es decir, yo te he prestado una vivienda para que estés allí y ahora la necesito, te la pido y no me la quieres devolver. Eso es un precario, ¿vale? Pues el desahucio por precario o el desahucio contra ocupantes también van por verbal, por el rápido, ¿vale? Ujú, vale. Además, lo de precario es muy curioso porque creo que al principio a los ocupas se los trataba. No había una ley para ocupas, creo que se hacía a través de precario, ¿verdad? Era una cosa un poco extraña. Porque tú no has Y dejado esa vivienda hasta hace muy pocos hasta el años. 2018, en 2018 se añadió un párrafo segundo al artículo 250.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y entonces, gracias a ese párrafo nuevo, se ha creado un nuevo procedimiento contra ocupas. Antes el que se solía hacer era el desahucio por precario, como bien dices. Pues bueno, ya hay un procedimiento específico que se supone que es algo más rápido, aunque no está llegando a funcionar bien. Pero bueno, ya hay un procedimiento específico, con lo cual, cuando pones la demanda, ya te acoges a este procedimiento. ¿Para qué vas a poner un precario y arriesgarte a que el juez te diga el precario no va para esto y puedes perder? Bueno, ya hay un procedimiento específico que es el que hay que poner en caso de ocupación. Ujú, vale. Eduardo,
Hemos dicho antes que la mejor manera pues, para estar protegido es elegir a un buen inquilino. Pero también puede pasar que ese inquilino que antes era de calidad, ese inquilino era bueno, pagaba bien, puede haber sido que por circunstancias personales, económicas, laborales, esa persona, bueno, se nos ha hecho rana, ¿no? Ya nos ha salido rana y ya no es tan Ujú. bueno como antes. Puede suceder y que al final se acumulen pagos, deudas, etcétera. Entonces, una muy buena manera de protegerse, pero ya es de forma pasiva, es un seguro por impago. ¿Crees que es la Ujú. mejor manera para estar protegido? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Qué nos dices? Yo lo recomiendo. Para mí ese es la garantía que más me gusta. El seguro por impago. Se trata de que un arrendador, un propietario, paga una cuota al año, que, a ver, por términos generales suele ser como media mensualidad de renta, ¿vale? Medio mes de renta. El propietario paga una cuota al año, una prima al año, y lo que hace sencillamente es trasladar el riesgo a la aseguradora. Es decir, yo no voy a soportar el riesgo, a asumir el riesgo del impago, sino que lo va a soportar la aseguradora. ¿Cuál es el riesgo del impago? Son dos. Bueno, son tres. No cobrar la renta, te la pagaría la aseguradora. Tener que pagar abogado y procurador, te lo pagaría la aseguradora. Y los daños vandálicos después del desahucio, te los pagaría la aseguradora, normalmente hasta 3.000 euros, 3.000 ¿vale? euros. Entonces, por una cantidad, como siempre digo, por un pequeño esfuerzo, un gran refuerzo. Por una pequeña cantidad, eso sí, volvemos a lo del principio, estás descartando muchos inquilinos, porque la aseguradora pone como requisitos que tengan una nómina mayor, me parece que es al 40%, o sea, el alquiler puede ser el 40% de los ingresos, ¿vale? Si el alquiler es más alto, la aseguradora no acepta el riesgo, tiene que tener una antigüedad de un año, es decir, la aseguradora busca inquilinos medio buenos, ¿no? Es Claro. normal. Entonces, estás perdiendo opciones de alquilar. Mm. Pero sabes que si alquilas con un seguro de impago, no vas a tener problema. ¿Por qué? Porque tu inquilino es bueno. Pero es que en caso de que venga a peor, por lo que dices, a peor Ujú. fortuna, que le salgan mal las cosas, está la aseguradora para responder. Claro. Entonces, el alquiler es un negocio Ujú. y los arrendadores alquilan para obtener un retorno. Entonces, garantízate el retorno, porque ir a ciegas y perder. Bueno, pues yo tengo no sé qué juicio hice el otro día, que se puso, sí, un juicio de una propietaria que me contrató, estaba con su abogado, el proceso llevaba ya 2 años, estaba cansadísima, no le informaba bien, ¿no? Y bueno, pues al final me encontró a mí, me contrató, desatasqué el procedimiento muy rápido y el otro día fue el juicio. Mm. Había una deuda al principio de 5.000 y pico euros y la demanda se puso con 5.000 y pico euros de deuda. Pero como pasaron 2 años desde que me contrató a mí y ahora han pasado otros Casi 20.000. 4 meses más, se han sumado 18.000 euros, 23.000 euros de deuda. Claro, eso no, para eso no alquila. Uno no se mete para esto. Entonces, Espero que no tuviera que pagar hipoteca, porque. pues, Madre pues mía. seguramente, si no de esa casa, seguramente estará pagando hipoteca de otra casa. Claro, Entonces, las cosas hay que hacerlas bien, claro, garantízate, búscate garantías, porque si no te pasan estas cosas, claro. esa mujer ya no va a recuperar esa inversión en toda su vida. En toda su vida. Aunque todos los inquilinos futuros le vayan bien, ¿cómo recuperas una losa de 23.000 euros? Imposible. Claro. Se ha cargado 3 4 años de rentabilidad. Y claro, si un activo al fin y al cabo, pues fiscalmente hablando, ¿no? Es útil, por así decirlo, 30 40 años, ¿no? Es lo que vamos a disfrutar un inmueble arrendado. 30 40 te has Claro, cargado claro. el 10% de esa inversión. Así. Te has cargado el 10% Exactamente, de esa inversión. exactamente. Lo que sí que hay una cosa muy importante, Eduardo, corrígeme si me equivoco, pero por la ley de seguros tienes que notificar, creo que en menos de 7 días, cuando haya ese siniestro, ¿no? Y el siniestro, en el caso de los seguros de impago, es que no te paguen. Es decir, tienes que notificar muy rápidamente de que eso ha sucedido. Si no, se lava las manos. ¿Está? Normalmente lo tienes que hacer, al menos con la aseguradora. Yo trabajo con una aseguradora, ¿vale? Sí. Entonces, porque, bueno, históricamente yo antes de estar en la abogacía estuve trabajando en dos aseguradoras. Ujú. Una no tenía nada que ver, era de temas de incapacidad temporal, y en la última era una aseguradora de defensa jurídica, ¿vale? Entonces, yo con esta aseguradora en concreto, que es la que recomiendo cuando hay un desahucio, recomiendo luego al propietario y decir, oye, la próxima vez contrata un seguro de impago. Vale, pues esta aseguradora en concreto
le puedes notificar el siniestro hasta 45 días después del primer impago. Es decir, el primer impago se produce, si el pago hay que hacerlo del 1 al 5, el primer impago se produce el día 6. El día 6, por ejemplo, ahora estamos en diciembre. Si del 1 al 5 no has pagado, el primer impago es el día 6, ¿vale? Con lo cual, tienes hasta el día, no 6 de enero, sino hasta el día aproximadamente 21 de enero, ¿vale? 45 días más desde el día 6 para comunicarle a la aseguradora que te deben 2 meses, el de diciembre y el de enero. Bueno, tampoco hay que apurar tanto, pues mira, normalmente se le puede anunciar a la aseguradora el día 7 u 8 de enero que te deben diciembre y enero, ¿vale? Pues ya lo has notificado, ¿vale? De todos modos, cuanto antes mejor, ¿vale? Para no... todos sabemos que luego las aseguradoras ¿Van al fallo? van a lo que van, es un negocio, van al fallo. Bueno, pues, oye, si el pago es del 1 al 5 de diciembre y no te han pagado el día 6, pues no lo anuncies el 7, pero el día 25 anúncialo. No, exactamente. Y por escrito, por si las moscas. ¿Vale? Siempre por escrito, siempre. Una cosa, Eduardo, porque yo creo que esto es un tema que probablemente muchas personas de los que nos están oyendo no conozcan. Existe una fórmula que es muy poco conocida, aunque es algo que sí que se hacía antes, ¿vale? Hace 20 años, una cosa así. Y es que se puede firmar el contrato de arrendamiento, ¿vale? Propietario, parte arrendadora y parte arrendataria van juntos a notario y luego ese contrato se registra en el registro de la propiedad. ¿Qué nos recomiendas esa fórmula? ¿Funciona o no funciona? Es que no se suele hacer, porque para hacer esto tienen que estar las dos partes de acuerdo, porque para registrar tienen que estar los dos de acuerdo. Y esa fórmula ofrece pocas ventajas al inquilino y supone gastos. O sea, el notario supone gastos, el registro de la propiedad supone gastos. Ofrece pocas ventajas. Entonces, no se hace. Yo no me he encontrado en los 500 desahucios que he podido poner en los últimos 6 años, no me he encontrado ningún contrato inscrito en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque supone gastos y la gente pues no quiere ofrece tan pocas ventajas que no merece la pena el gasto desde mi punto de vista. Y por supuesto desde el punto de vista de las partes. Es que ni el arrendador ni el arrendatario suelen insistirse en hacer esto. Vale, porque ahora ya es una figura muy en desuso. Muy en desuso. Vale, porque sí que es cierto que, vale, vas allí, no sé si a lo mejor el notario te puede valer ese acto notarial 200 euros, una cosa así, 100 y pico euros, 200, sí. Y registrarlo otros 50, 60, 100 euros. Pues. O más, sí. Lo que sucede aquí es que sí que es cierto que el notario puede requerir, oye, mira, debes dinero, págalo, y luego puede hacer como una especie de desahucio, ¿no? No desahucio porque no lleva ya la policía, pero sí decir, oye, tienes que marcharte. ¿Qué sucede? Que no tiene poder coercitivo como la policía. Entonces, si el inquilino no quiere, no se va. ¿Verdad? Es Exacto. Así. Es que me parece que es el artículo 27 de la Ley de Arrendamiento Urbano, dice que en caso de que el contrato esté inscrito en el registro de la propiedad, que se puede requerir, pues notarialmente, se puede requerir al inquilino para que pague, y si en 10 días no paga, pues el contrato de arrendamiento se termina, se extingue. Y el propietario tiene la potestad, con ese requerimiento, tiene la potestad de desinscribir el arrendamiento en el registro de la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la ventaja del propietario. Desinscribo el contrato de arrendamiento del registro de la propiedad para que ya no conste, para que ahora a terceros no vean que no conste ese arrendamiento. Pero como dices, si el inquilino no se quiere ir y hay que ir a la vía judicial. Entonces, vuelvo a lo mismo, es tan poca la ventaja que es que no lo utilizan las partes. Vale, no estoy de acuerdo. De todas maneras, fíjate que sí que creo que hay una ventaja para el inquilino. Bueno, pero sí que es cierto que aunque no se fuera, aunque se lo pida el notario y no se fuera, luego, si tú quieres reconducir ese caso de desahucio, iría más rápido, ¿verdad? Porque ya está, no notificado, pero como que ya está visto que efectivamente ese contrato estaba registrado. No hay que marear más la perdiz, ¿verdad? Sí que es cierto. No, pero hay que hacer juicio y todo. O sea, sí. Pero no va más rápido. ¿No acortas tiempos? No, procesalmente no. O sea, una vez que entras en el juzgado, los hitos procesales que hay que ir superando son los mismos. Vale, pero la notificación ya no hay que hacerla porque ya viene del notario que se le ha notificado, etcétera, ¿verdad? Bueno, lo que no hay que mandar es burofax, porque ya se le... Vale. Eso es como si fuera el burofax. Sí.
pero como quedamos en que el burofax, Nada. bueno, pues al final tienes que poner una demanda, hay que notificarle la demanda, con lo cual procesalmente es lo mismo. Vale, y sí que es cierto que la parte inquilina, por lo que tengo entendido, sí que se podría, ¿cómo decirlo? Si ese propietario vende la casa a otra persona, sí que es cierto que ese inquilino podría quedarse ahí, ¿no? Porque ese contrato está registrado públicamente. Bueno, claro, el registro da fe ante terceros, entonces lo que ocurre es que un tercero, antes de la nota simple se va a ver antes de firmar la escritura de Claro, compraventa, entonces ese tercero sabe que ahí hay un que ya inquilino, hay ¿vale? bicho, Con ¿no? lo Por así cual, decirlo. Se exactamente, suele lo decir en sabe. este mundo, ¿no? Que hay bicho. Exacto. Que hay bicho Si dentro. el contrato no está registrado, no está inscrito en el registro y alguien quiere comprar un piso a ciegas, sin ver el piso y tal, se puede encontrar con la sorpresa de que luego haya un inquilino. Aunque en la escritura de compraventa hay que hacer saber también, hay que Sí. manifestar si hay arrendatarios o no, ¿vale? Sí, porque va si no con pena, incluso. Me parece que tiene consecuencias penales. Si tú engañas a una persona diciendo que hay un inquilino, o sea, que no hay inquilino y sí que lo hay. No lo sé porque no llevo compraventas, pero bueno, Vale. lo básico es que sé, porque a veces veo escrituras de compraventa para acreditar Sí. que el La propiedad. propietario es el propietario y tal, y sí aparece que las Sí, cargas, sí, sí. una de las cargas, el arrendamiento, ¿vale? Sí, sí, Lo total. que desconozco ahora mismo son las consecuencias penales incluso que pudiera tener. Mejor no saberlas, Eduardo. Y además Vale. es que, ya te digo, no me meto porque no es lo Sí. mío. No, Entonces, no, muy bien, muy bien. está- Nicho, nicho, nicho. Foco, foco, foco. exacto. Eso es. Sí. Eduardo, te voy a decir una frase de Ken McElroy, ¿vale? Que es un profesional, es un experto en inversiones inmobiliarias, ¿vale? Te leo textualmente. Algunos inquilinos son como tiburones. Pueden oler la sangre en el agua y si te muestras inseguro, te comerán vivo. ¿Qué hay que decir o no hacer, ¿vale? Para con esa relación con el inquilino. Es decir, porque probablemente tú habrás visto muchas veces en las que, ¿cómo decirle? Que ese inquilino se le sube a las barbas al propietario. Entonces, ¿qué hacer y Ujú. qué no hacer con esa gestión, en esa gestión con el inquilino? Sí, es cierto que cuando yo llevo procedimientos de desahucio, analizando el histórico de lo que ha ocurrido en esa relación Mm, arrendador-arrendatario, te das cuenta que hay arrendatarios, hay inquilinos que, que son muy exigentes, sobre todo hablo de materia de reparaciones, obras, empiezan a exigir. Es más, se dan cuenta de que eso es un argumento, a lo que hablas de tiburones, es un argumento que es un argumento que les puede ayudar en un hipotético juicio. Es decir, yo como inquilino empiezo a exigirle al propietario, oye, que la caldera no funciona, oye, que el pomo de la puerta, que el grifo, esto, aquello. El propietario llega un momento que duda, se cansa, esto tengo que arreglarlo yo, esto no tengo que arreglarlo, y llega un momento que dice, pues no cuelo por ahí, no arreglo. Y entonces el inquilino dice, pues dejo de pagar, y entonces ya ahí entran las dudas. Muchas veces el inquilino se cree que ese dejo de pagar es lícito, que puede dejar de pagar porque no le arreglan lo que él considera que debe ser arreglado, y entonces pues se convierte en una relación muy tóxica, ¿vale? En la que el propietario no sabe qué hacer. Al final, estos casos suelen terminar si no se arreglan, en desahucio, ujú. y, y lo que suele ocurrir es eso, que el inquilino muchas veces luego se opone a la demanda diciendo, es que no me han arreglado esto, que me ha costado tanto, aquí está la factura, y pido la compensación. Bueno, entonces, por norma general, en los desahucios, lo único que se ventila, que se discute, es si has pagado o no has pagado. Entonces, si el inquilino quiere introducir otras cosas como que el propietario tenía que haber arreglado cosas y no lo ha hecho, entonces, el juez suele decirle, vete a otro juicio para solucionar eso. Pero este juicio es solo por impago de alquiler. Y tú, como inquilino, tienes la obligación de pagar. Aunque no te arreglen las cosas, de pagar. Paga y no te pondrán una demanda de desahucio. Y paralelamente, vete al juzgado y pon una demanda contra el propietario por Sí. incumplimiento de contrato. Ujú, ¿Vale? Eso es lo que ujú, habría que hacer. Entonces, muchas veces, sobre todo los profesionales, los inquilinos morosos profesionales, utilizan esa táctica de quemarle la sangre al propietario hasta que el propietario ya no cuela y el inquilino deja de pagar. Está buscando la justificación para dejar de pagar. está Deja forzando de la pagar, queja, sí. está forzando la queja.
Claro, y ahora, ¿qué pasa? Que deja de pagar, el propietario pone una demanda de desahucio y muchas veces el inquilino ahora viene con Claro. extorsiones, con chantajes. Oye, si me pagas tanto, me voy del piso. O si me perdonas la deuda, me voy Ya, del ya. piso. Se convierte todo en un poco tóxico. Por eso el propietario tiene que tener muy claro que el juicio de desahucio es solo para el impago, no atemorizarse, no dejarse Ujú. atemorizar, mejor dicho, bueno, y saber muy claro sus derechos. El propietario el inquilino tiene que arreglar las pequeñas cosas del día a día. Por Un uso. grifo que gotea, eso es del inquilino. Ahora, una caldera deja de funcionar por el uso del tiempo, eso es cuestión del propietario. Pero si ha sido por un mal uso, es cuestión del inquilino. Eso a veces lo determina un técnico, ¿vale? Pero el Claro. propietario tiene que tener muy claro que las pequeñas cosas son del inquilino. Las cosas que se han roto por culpa del inquilino son del inquilino. Y las reparaciones necesarias para el buen uso de la vivienda son del propietario, ¿vale? Eso Entonces, es. tienes que saber tus derechos para que no abusen de ti. Ujú. Fíjate que yo aquí sí que tengo una solución, pues para que esa relación no llegue a ser tóxica. Claro, también con los profesionales, pues tampoco hay mucho que hacer, pero sí que es cierto que. Porque pueden ser situaciones de tensión, ¿no? Entre propiedad y inquilino. Sí, sí, Pero sí, los sí, sí, sí. seguros de inquilinos suelen incluir este tema de intermediación, ¿verdad? Que cuando hay estos temas de que no sabes cuándo puede pagar. Porque suele ser el tema, ¿no? No, es que esto te lo has cargado tú. No, es que esto se ha roto, tal. Entonces, estos temas de intermediación para que no salten las chispas entre ambas partes, sí que es cierto que Ujú. esos seguros de arrendamiento toman la iniciativa, o sea, puedes decir, oye, mira, no soy capaz de contar con esta persona, de acordar nada, pues se mete por medio y ayuda, ¿no? Hacen como un poco de, lo he leído así, ¿no? De Y coach intermediario. tienen una garantía de defensa jurídica, pues suele Sí, ser un teléfono, ¿vale? sí, nada más. A ese teléfono, pues normalmente el que contrata el seguro suele ser el propietario, pues el propietario pues tiene ahí un teléfono para resolver determinadas dudas. Y pues bueno, pues funcionan bien, oye, es una garantía Ujú, interesante que además hay que hacer uso de ella porque se está pagando, ¿vale? eso Y es. cada vez que surgen dudas, pues en estos casos el abogado le dirá al propietario, Mm, pues esta caldera te toca pagarla a ti por lo que me estás contando, o no, mm, la tiene que pagar el inquilino. vale, Pero que sí que es cierto que se producen situaciones de tensión, que luego sí, las ves cuando te mandan históricos de WhatsApps que se dicen sobre de todo. todo, pero de todo. Y bueno, son situaciones complicadas. Vale. Ahora que lo dices, ¿mejor hablar por WhatsApp o por correo electrónico? ¿Qué recomiendas? A mí, a ver, cosas del día a día, inevitablemente por WhatsApp. Si se puede por correo electrónico, mejor. Yo prefiero el correo electrónico. Me ofrece más que a la hora de dar fe a ciencia, de Calidad hacer probatoria. un informe para calidad probatoria, es más sencillo, ¿vale? Eh, y las cosas de mucha enjundia por WhatsApp, por Burofax, ¿vale? Es decir, lo del día a día, oye, no me has pagado, págame la renta, se me ha roto esto, por WhatsApp, ya las cosas un poco más serias por correo electrónico y ya las cosas en las que hay que dejar carga probatoria por Burofax. Ujú, vale, muy bueno, muy interesante. Vale, Con copia, con acuse de recibo y con copia certificada, siempre, ¿vale? siempre, siempre. Imposible siempre. Vale, vamos con la penúltima pregunta, Eduardo. ¿Por qué crees que esta ley de arrendamientos urbanos es tan débil? Es decir, no es simplemente llegar y decir, oye, mira, me han pagado, por favor, desahucio. ¿Por qué es tan débil esta ley? Bueno, en realidad lo que es débil no es la ley de arrendamientos urbanos. Y te diría que incluso ni la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Es decir, ni es débil. Bueno, la ley de arrendamientos urbanos realmente no es débil. ¿Por qué? Porque permite desahuciar con un mes de impago. O sea, en el momento que haya un mes de impago, permite desahuciar. Luego, la ley de arrendamientos urbanos puede ser más pro inquilino o pro propietario, que así lo era en la época del Partido Popular, del 2013 al 2018. Los contratos duraban 3 años, era más pro propietario. Y ahora, pues mira más por el inquilino, ¿por qué? Porque quiere contratos más estables, duran 5 años, pero en cuanto a los impagos, tú puedes poner una demanda de desahucio con un mes de impago. Entonces, en materia de impago, la ley de arrendamientos urbanos no ofrece debilidades, pero es que la ley de enjuiciamiento civil, digamos que tampoco. Hombre, podría decir
podría decir la ley de enjuiciamiento civil que en el momento que haya un impago no haya notificación de demanda al inquilino y directamente pueda ir la policía y eche al inquilino. Oye, pues podría decirlo, pero en este país no se hacen las cosas de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la ley de enjuiciamiento civil establece que hay determinados hitos para lo que es el procedimiento de desahucio, para llegar a echar a un inquilino. ¿Qué es lo que pasa? Que son otras cuestiones las que hacen que el procedimiento tarde. Cuestiones que se meten dentro del procedimiento de desahucio. Por ejemplo, el derecho a pedir abogado de oficio. ¿Qué pasa? Ya escudriñas y dices, es que pedir abogado de oficio, que te lo den, puede llegar a tardar hasta 3 meses. Pues esos 3 meses el proceso está parado. Que el inquilino diga que es vulnerable por la normativa del COVID, es que si se para, hay que abrir un incidente de vulnerabilidad, que solo el incidente Servicios puede tardar, sociales, etcétera. servicios sociales, esto. Entonces, son cuestiones anexas, la notificación de la demanda. A veces la notificación tarda mucho. La ley de enjuiciamiento civil dice que si el inquilino no coge la demanda en la vivienda, que se puede notificar por edictos. Bueno, pues el Tribunal Constitucional tiene dicho que no, que aquí se buscan todos los domicilios posibles. Pues entonces, es otra materia que hace que tarde. Entonces, la ley de enjuiciamiento civil, en teoría, es muy bonita y en la práctica, entonces bueno, se podría mejorar. La ley de enjuiciamiento civil ya está mejorada casi todo lo que se puede, ¿no? Si un proceso es un proceso garantista para las dos partes, entonces hay que ofrecer garantías al inquilino, se tiene que defender en juicio. Para eso tiene que haber recibido la demanda. Entonces, no se puede rascar más, digamos, de plazos. No se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el juez aunque el proceso dure mucho, el juez que dice, no te preocupes, propietario, que tú vas a tener una sentencia que va a condenar al inquilino a pagar hasta el día del desahucio. Sí, pero es que eso no me sirve, porque mi inquilino no va a tener dinero. Por eso, volvemos a lo de siempre, garantías al principio del contrato. Haz un seguro de impago o asegúrate tú mismo de que tienes solvencia. Vale, perfecto, ¿no? Muy buenos detalles. Entonces, al final, la LEC y la LAO van bien, lo que pasa que también, y luego también un tema importante, es la congestión de los juzgados. Es otra pata que se me ha olvidado decirte. Claro. Otra de las patas que hacen que la ley sea buena en la teoría, pero mala en la práctica, es la congestión de los juzgados. ¿Por qué hay congestión de los juzgados? Muy sencillo, porque no hay dinero. Es decir, la justicia es algo que no se ve, la gente no la ve hasta que te toca pasar por un procedimiento y muchas veces la gente pasa toda una vida y nunca ha tenido un juicio. Entonces, es algo que la gente no percibe. Entonces, se destina poco dinero a la justicia. ¿Qué pasa? Que al haber poco dinero, hay poco personal en los juzgados. A veces hay un juzgado de 5 personas que se han dado de baja a 3 y no los han sustituido, no hay dinero para sustituirlos. Entonces, hay montones de expedientes parados. Entonces, esa es una pata fundamental para que los procesos tarden, la congestión de los juzgados, sin duda. Vale, pues, y es una cuestión presupuestaria. No hay dinero, no se le echa dinero, pues porque no es de lo más interesante realmente. Como no se ve, no va ni a quitar ni a sumar votos. Es algo que está ahí que nadie ve. Pues bueno, pues como nadie ve, le meto poco dinero. También puede ser, Eduardo, que los españoles litigamos mucho. También puede ser, ¿no? Entonces no se echa tanto dinero como el español litiga. Pudiera ser, ¿no? No lo sabemos. Parece que los números dicen que el español litiga más que la media. Podría ser, sí. Vale, no, curioso, interesante. Vale. Última pregunta, Eduardo. ¿Qué le dirías, un consejo rápido, a un inversor que quiere conseguir su libertad financiera a través de la inversión en bienes raíces? ¿Qué le dirías rápidamente? Bueno, pues en lo que me toca a mí, que son los arrendamientos, es decir, si quiere arrendar, pues yo creo que ha quedado claro a lo largo de esta entrevista. ¿Un consejo final? Garantías. Garantías. Un seguro de impago, eso le va a dar una tranquilidad increíble. O sea, no va a tener que pensar si me va a dejar de pagar o no me va a dejar de pagar. No, es que tengo ese riesgo trasladado a otra persona, a una aseguradora, con lo cual, para mí eso es fundamental. Vale. Declaraciones de la renta. Cuidado con aquellos fantasmas, porque hay fantasmas que te vienen y te pagan muchos meses de golpe y es el último pago. También cuidado con eso. Exactamente. Sí. Vale. Pues entonces ya creo que es que has dicho todo. Es que ha sido un repaso, bueno. Sí, le has dado un buen repaso, ¿no? Has comentado absolutamente todo lo que se puede dar.
Nos hemos centrado sobre todo en los spreads porque son los que más se suelen dar. No, Sí, muy correcto. bueno, Eduardo, de verdad, muchísimas gracias por todo, por haberte tenido hoy Ajá. aquí, por toda la información buena que has dado a todos nuestros espectadores, a todos nuestros oyentes. Y nada, simplemente queda que, por favor, dinos a todos cómo, especialmente a los que nos están escuchando, dónde te podrían contactar. Vale, estupendo. Pues nada, para los oyentes y visualizantes de Ujú, Magnates del Ladrillo, eso es. comentarles bueno, me podéis localizar principalmente en mi página web, www.abogadosparatodos.net, en plural, ¿vale? Abogadosparatodos.net, Navarra, España, Tarragona. Y ahí es donde vais a encontrar un poco esa, como yo siempre digo, es mi casa, ¿vale? Yo cuento día a día en un artículo y en un vídeo qué es lo que voy haciendo todos los días. Solo hablo de temas de desahucio, porque es lo único que llevo. Entonces, todos los días cuento lo más, no todo lo que hago, sería imposible, lo más importante de lo que he hecho ese día en materia de desahucio. Y ahí me vas a poder conocer un poco, porque tengo muchísimo vídeo, son vídeos diarios, vas a poder llevarte una impresión de qué hago, cómo trabajo. Así que mi página web es mi casa, ¿vale? Mm. Profesionalmente hablando. Y sobre todo hay un tema muy interesante que a mí me encanta, es que tú entras en tu web y tú puedes ver en tiempo real, ¿verdad? ¿Qué puedes ver en tiempo real? ¿Cuántos desahucios estás Eh, llevando en ese momento? Porque no quieres llevar más exactamente, de 30. exactamente. En la página de ventas, en la de Desahucio Express, ahí tengo cuántos desahucios llevo en tiempo real y no quiero llevar más de ese número de desahucios, que ahora mismo son 30, ¿vale? Al mismo tiempo, no es que sean 30 al mes, el número es menor, porque eso hace que pueda mantener un estándar de calidad. He llevado más desahucios de esos, bastantes más, y al final la calidad baja. Baja porque, bueno, cada desahucio a veces se complican, hay que prestarle horas a lo mejor a un único problema. Y bueno, pues el tiempo es limitado, ¿no? Con lo cual, cuantos menos llevas, más tiempo puedes dedicarle a ese desahucio, a cada desahucio en particular, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo pues estoy en 30 como máximo, en el momento que no permito superar esos 30, ¿vale? Ujú. Muy bien. Pues abogado Eduardo Fernández, de abogadosparatodos.net. De verdad, encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias y un saludo a todos nuestros magnates de ladrillo. Hasta la Un, próxima. sa- un saludo a todos los magnates del ladrillo. Charlie, un abrazo y encantado de haber estado contigo. Mil gracias, Eduardo. Un abrazo. Chao. Un abrazo, hasta luego.